Arde, artistas de la escenografía en red. Estás escuchando Voces en Red, bocadillos para tus oídos, una serie de podcasts para amantes de la escena, hecho por artistas de la escenografía. Aquí compartiremos historias, secretos, soluciones y curiosidades del oficio. Hola, soy Ana María Gómez. Estás escuchando la serie Voces en Red. Aquí relataremos distintas historias a propósito de la escenografía en Bogotá. Este podcast es creado por el Taller de la Red para Arde. En este primer episodio tendremos, de entrada, Historias de la Red, sección en la que Mónica Bastos nos cuenta cómo nació Arde, artistas de la escenografía en red. De plato fuerte, Relatos del oficio, donde escucharemos historias de escenógrafos y sus inicios en esta labor. Y de postre, en Cómo lo hace, Laura Biesner nos contará cómo hacer un podcast. Allí podrán enterarse cómo fue realizado este programa. Sean todos y todas bienvenidos a esta pausa en el tiempo. Esto es Voces en Red, bocadillos para sus oídos. Historias de la Red. Hoy, en Historias de la Red, Mónica Bastos nos habla de Arde, la red de escenografía que se conformó en 2019. La idea surgió en un momento en que pensaba que estaba haciendo mi trabajo muy sola. Sentía la necesidad de encontrar espacios que me inspiraran y que cuestionaran mi trabajo. Y al querer compartir esto con colegas, me empecé a dar cuenta que esta necesidad que estaba teniendo yo no era solo mía. Eso ha sido lo valioso y lo que ha fortalecido esta iniciativa, y es que era una necesidad común que nos ha llevado a construir esto. Mónica decidió escribir un mensaje a todos sus contactos en el área de las artes, invitándolos a un encuentro para intercambiar experiencias. Hubo un primer encuentro a finales del año 2019, al que después de haber enviado un mensaje como a 20 contactos, llegaron solo 3 personas. Para mí fue muy valioso porque yo sabía igual que podría no haber llegado nadie. A partir de este primer encuentro, en el que solo estábamos 4 personas, empezaron a unirse más artistas. Y así fue como inició la red Arde, artistas de la escenografía. Es un espacio de encuentro y diálogo entre colegas con el fin de conocerse, intercambiar ideas para fortalecerse como sector y buscar soluciones a diferentes problemáticas que afectan a la generalidad del gremio. Ahí empezamos a reunirnos y apoyarnos. Empezaron a surgir problemáticas que tienen que ver mucho con el quehacer y el desarrollo de proyectos. Tratamos desde temas legales, temas de tarifas y otros temas que a veces parecen muy lejanos para los artistas, hasta nuestros métodos personales de trabajo. Ya trabajando en grupo, las oportunidades han sido otras. Y para quienes quieran saber más de Arde, les cuento que están lanzando una plataforma digital que ya se puede visitar en www.ardered.com. Es una plataforma libre en la que pueden consultar información e incluso se pueden registrar como artista y subir su portafolio. En ardered.com uno puede registrarse y armar su perfil si quiere, pero la participación no se limita a eso. En la plataforma encuentran contenidos de interés, calendario de actividades relacionadas con el sector, perfiles de artistas, y si alguien quiere compartir algún contenido o proponer temas de discusión, también puede hacerlo. Además, no es solo para artistas de la escenografía, sino también para todas las personas que trabajan en el medio artístico o que simplemente están interesados en nuestro oficio. El taller recomienda. ¿Alguna vez han recorrido un espacio solo a través de sonidos? ¿Y si recorremos los escenarios de Bogotá escuchando sus voces y sonoridades desde la comodidad de nuestro hogar? El taller recomienda. Máquinas del Tiempo, un podcast de 5 episodios, en el que Radio Bestial nos guiará en un viaje a través de la historia y la fantasía por los escenarios públicos de Bogotá.
el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, el Teatro El Parque, el Teatro al Aire Libre La Media Torta, el Planetario de Bogotá y el Escenario Móvil. Pueden encontrar este podcast en las plataformas Himalaya y Apple Podcast como Máquinas del Tiempo. Atrévanse a sumergirse en esta aventura de escucha escénica. Muy recomendado. Además, ¿sabían que Radio Bestial es nuestro aliado y guía en la creación de este podcast? Los pueden encontrar en radiobestial.com y en Facebook e Instagram como @radiobestial. Relatos del oficio. Relatos del oficio. Esta sección busca recoger las voces de artistas de la escenografía en Colombia. Hoy les queremos compartir 4 historias, 4 voces, 4 escenógrafos que nos cuentan cómo fueron sus inicios en este oficio. Los HPs de mi vida. Después yo en el tiempo le agradecí a ese par de HPs porque yo dije, claro, ellos me estaban dando una pedagogía, y una pedagogía de vida y como artista. A estas cosas no es que eres maravilloso, eres de todo, sino realmente enfréntate y saca las cosas. Él es Juan Aldana, artista multidisciplinar que dentro de su hacer está la escenografía, las prácticas de lo escénico y otros lenguajes que son parte de la creación artística. Yo tuve la fortuna de estudiar en una escuela, México, la Escuela Nacional de Arte Dramático se llamaba en esa época. La ventaja de esa escuela es que uno se empieza a formar desde el primer año, porque es por años, porque trabaja con los actores y los directores. Desde ese primer momento yo empecé a hacer escenografía. Me gané la escenografía, el concurso de la escenografía de graduación, tanto de los escenógrafos como de los actores, y yo creo que ahí fue la gran escenografía. Para mí, en términos de la escuela, hubo algo que pasó y que fue muy fuerte, es que a mí 2 de mis fundamentales profesores me trataban muy mal, pero muy mal, como si yo fuera una porquería. Y uno de mis profesores, yo hice el diseño, era un diseño muy interesante, muy bello, y se llevó a cabo tal cual. Eso para mí fue como la sensación de que yo lo que tenía aquí podía estar ahí. Y ese paso es difícil, sobre todo cuando uno está aprendiendo, porque eso de pronto le queda muy chiquita una cosa. Es decir, es tenerle el espacio y las dimensiones y la claridad y la cuestión lumínica. Y me acuerdo que cuando yo entré al montaje, en esa época uno hacía todo, ¿no? Uno aprendía todo, tenía que hacerlo. Bueno, teníamos carpintero, teníamos gente que trabajaba para esto, nos apoyaba, pero en escena yo estaba solo. Y él me dijo, yo no lo voy a ayudar. Yo en ese momento sentí que era pues, un HP, mi profesor, ¿no? Mucho perro, mucho de todo. Y él me dijo, esta cosa del teatro se coge por los cachos. Eso es como una corrida de toros. Yo me voy. En 8 días es el estreno. En 8 días sabemos si usted es un escenógrafo o no. Y pues yo me quedé como, wow, ¿no? Uno siempre de la mano del papá. No, ¿cómo así? ¿No? Y yo me acuerdo que el trabajo que yo propuse era una pintura en progresión tipo Magritte, el cielo magritiano, ¿no? De fondo era una pared grande, y esa pared, el cielo se iba fundiendo hasta llegar al tablado de Magritte, y esto tenía de todas maneras como un borde así decorado, así muy bonito, que daba, y le puse candilejas. Entonces ya ahí había una cosa muy interesante, pero además hice una construcción de puertas que se movían en el escenario, y cada puerta eran como estas puertas antiguas, ¿no? Pero esas puertas tenían que ver con las puertas de los escenarios, porque la obra tenía que ver con una troupe de teatro que andaba de teatro en teatro en teatro. Y a mí me tocó en ese momento como inventarme el hecho de cómo construir múltiples escenarios que no es el mismo todo el tiempo. Entonces los actores moviendo esto generaban unos espacios maravillosos. Y la obra fue un éxito. Juan Aldana nos recuerda cómo esto de enfrentarse a hacer escenografía se coge por los cachos. Cómo quienes nos retan nos invitan a saltar al vacío y crear. Al final, el resultado es una gran satisfacción. Esto quizá también es lo divertido de crear.
Lo divertido de crear. Uno tiene que gustarle lo que haga, o sea, es decir, que sentirse que está jugando con el arte. Si uno no deja esto de, si esto no es un juego para uno, si esto no es una molestia, ay, mano, entonces ¿para qué? Yo soy muy amargado, ¿no? No, que a mí me paguen por jugar, que me paguen por hacer lo que se me da la gana. Oh, voy ganando. Si no, para eso estaría en una oficina. Él es Jorge Ardila, escenógrafo empírico con amplia trayectoria. Ha trabajado durante más de 30 años con el Teatro La Candelaria. Nos cuenta cómo su carrera de diseñador gráfico desembocó en el diseño de espacios para la escena. Yo me voy a estudiar a la Universidad Nacional de Diseño Gráfico, porque de todas maneras, bueno, yo digo, uy, me gustaba el diseño, me gustaba la vaina de los carteles, entonces ese es mi cuento. Luego en la universidad, pues yo hago parte del grupo de teatro de la Universidad Nacional, y allá trabajamos con Pecas, que es una actriz de la Candelaria, Nora Ayala, que también está en la Candelaria, lo dirigía Alfonso Ortiz, y ahí hicimos como 2 obras en el teatro, pero ahí yo ya en la universidad me empiezo a vincular ya al teatro profesional, ayudando en las publicaciones, porque era el diseñador gráfico, pero empiezo a inquietarme también por la parte escenográfica. Ahí es cuando empiezo a trabajar en la parte escenográfica. Digamos, ese es el cuento. Además, porque las primeras obras que ya les contaba que vimos, ¿no? Pues los escenógrafos de esas obras eran pintores, ¿sí? Artistas plásticos. En la obra de Divinas Palabras, creo que en nosotros los comunes realmente no había escenografía, era pura utilería, vestuario de actuación. Eso hay que explicarlo por qué se da estas situaciones así, ¿no? En otras obras trabajó Enrique Grau, Lugo fue también escenógrafo. Jan Grandi también trabajó Jan Grandi. Alcántara tiene mucho trabajo con la Candelaria. Incluso en una obra yo trabajé con él en una obra que dirigió Patricia, Media Húngara, trabajamos los dos. Esos artistas trabajaron en esas obras, y yo creo que ahí en el libro de Marina vas a encontrar concretamente, ahorita se me da la cabeza concretamente en qué obras trabajaron, pero sí ellos participaron, lo sé muy bien, de esas obras. Cualquier obra es un desafío, cualquier obra es una cosa nueva, así usted crea que sí, que esto es como tal cosa y lo puedo hacer así. Y lo otro es que yo soy totalmente empírico, eso sí, yo no hice academia, lo estaba mostrando mi currículum tan grande como escenógrafo, 3 seminarios. No, sí, el resto es con lo que he trabajado con García, con Patricia, con otros directores, ahí metiéndome, y bueno, esto nos fue, y eso sí, esas charlas con mucha comida. Hacíamos con García, esos trabajamos, era haciendo comida, o por ahí en la casa tomándonos un vino, y bueno, y esto, después de un ensayo, después de ver algo, nos íbamos a charlar y seguíamos ahí. Y realmente en esas cosas informales, era cuando más salían las cosas, más elementos se aportaban o no, ¿sí? En la cosa más relajada, seguro que si aquí apagamos esa grabadora, nos bajamos y nos sentamos a hablar, salen un montón de cosas. Jorge Ardila, del diseño gráfico a la escenografía, de los ensayos en el teatro al compartir con colegas en una comida, apasionarse por lo que hace, trabajar en colectivo. El teatro ha estado latente toda su vida. Como un pez rémora. Había una niña de 2 años, ¿no? Y yo la veía como pegada a la mamá como un pez rémora,
así, dirigiendo y gritándole a los bailarines y a los actores. Y yo, digamos que me reconocí mucho en ella, en el sentido que pues me parece tan natural como, no sé, ir a almorzar o ir a visitar una tía o lo que sea. Me parece igual de natural a estar en un escenario. Él es Philippe Legler, arquitecto y escenógrafo. Define lo que hace dentro de los oficios de la escenografía y técnicas de la escena, vestuario, maquillaje, utilería e iluminación. En sus palabras, lo que llamarían un poco pomposamente como dirección de arte. Empecé muy joven como actor en un grupo que fundó mi padre, que fue un inmigrante suizo que llegó en el 68 y en el 74 fundó un grupo que se llamó el Teatro por el Momento, el TPM, y se hacía un espectáculo cada año y todos los actores éramos escenógrafos, vestuaristas, iluminadores y nos íbamos rotando. Entonces fue como la escuela de este oficio. El primer espectáculo en el cual pude o al menos participar de la escenografía fue muy interesante, era el Pinocchio de Carlo Collodi, ¿no? Con la particularidad de que todas las obras que hicimos con mi papá fueron en francés. Entonces eso hacía que si ya el arte de la escenografía o el teatro es una oda a la inutilidad, ¿no? En el sentido que esto no va a traer ningún rédito comercial, no va a ser más productivo una zona, es decir, toda la ganancia es invaluable y no es cuantificable. Entonces, más de eso en francés con un público muy limitado. Entonces era como compartir un secreto con un colectivo y eso era muy, muy interesante. Mi papá se le ocurrió, le dio también la batuta a otro arquitecto que se llama Juan Carlos Laverde, que tiene una facilidad para dibujar impresionante. Entonces él pasó todo un mundo pictórico que estuvo tachando y haciendo croquis al espacio. Y fue muy interesante porque era como una versión casi bidimensional del Pinocchio con una cantidad de texturas. Y a mi papá se le ocurrió, o no sé si a él, pero creo que fue a mi papá, él era medio fotógrafo, entonces él tenía un juego de diapositivas que quiso poner a disposición y se le ocurrió quemar las diapositivas con un alfiler, generando pues una distorsión de la imagen y unas texturas que cubrían todo este escenario. Entonces todo el tiempo había una diapositiva que se proyectaba encima de todas estas telas retorcidas, como dibujadas, porque todo esto era como un dibujo, como les decía, tridimensional, y todo esto se proyectaba encima de este espacio. Entonces, digamos que para mí eso fue un choque, además que pues yo ayudé en la elaboración de las máscaras, del espacio y todo esto. Además actué, era uno de los Pinocchios. Fue interesante ver eso como desde lejos y después meterse tridimensionalmente en el espacio. Entonces yo creo que eso fue un choque, pues fue una entrada buena, muy estimulante, que pues me dio ganas de seguir investigando el tema. Philippe Legler. Entradas estimulantes al mundo de la escenografía. Las posibilidades que tiene la puesta en escena. Sentir que uno pertenece a este mundo. Es bello enamorarse de este oficio al punto de respirar teatro antes de estar en él, o comprarse un martillo de tramoyero. Fiebre de teatro. Cuando yo no era todavía el escenario, me mandé a hacer una bolsa que se usaba al tramoyista. Y me compré un martillo de tramoya que me lo vendieron, un martillo portugués, que no se conseguía en ese tiempo, ni se consigue, ahora menos. Pero tener un martillo, eso es un lujo. Yo tengo un martillo. Y me puse el martillo acá, y me levantaba todos los días y me miraba en el espejo a ver cómo me veía. La fiebre que tenía de teatro. Él es Carlos González. Carlos llegó al teatro por casualidad a los 17 años. Comenzó como tramoyista en el Teatro Colón y ha dedicado su vida a construir escenografías de gran formato para algunas de las obras más destacadas que se han presentado en los principales escenarios de Colombia. De lejitos veía y yo me fui enamorando de eso.
Me fui enamorando así tenazmente. ¿Qué lo enamoró? De la escenografía, del teatro, en todo en sí. De la construcción, yo veía montaje, yo veía todo. Y yo quería hacer algo de eso, del escenario. Pero como yo no podía entrar, entonces yo miraba de lejitos. O sea, brujeaba, como mal se llama, para ir aprendiendo y mirando a ver cómo era eso que me gustaba tanto. Y seguí haciendo trabajos de mantenimiento. Y algún día, en el año 70, que esto era el Ministerio de Educación Nacional, el Colón pasó a ser de Colcultura, en el 70. Entonces, ya hubo la oportunidad de ir al escenario, pero porque llegó la zarzuela de Faustino y necesitaban gente y no la había. Entonces me metieron a mí de rellenito ahí, pero a desdoblar puntillas. No podía entrar al escenario y ya a coger martillo y todo, no. Era fuera del escenario y desarme trastos, desarme y desdoble puntillitas igual. Eso era un oficio que le ponían a uno en el principio, mientras podía entrar a un escenario. Luego ya pude pisar el escenario, pude entrar al escenario, pero yo había visto hacía muchos años, o sea, 3 añitos había visto cómo era. Entré como con el oficio ya bien y me gustaba, entonces fue rapidísimo que aprendí. Y si quieres saber más de Fiebre de Teatro, te invitamos a seguir las redes de Arde, donde encontrarás una cápsula de video dedicada a este gran personaje de la escenografía colombiana. El taller recomienda. A propósito de la reactivación de nuestro sector, el taller recomienda. Los invitamos a conocer nuestra plataforma digital www.ardered.com, donde podrán registrarse como miembros de la red, subir sus perfiles profesionales y hacer parte del directorio de artistas, acceder a material audiovisual generado por integrantes de la red, encontrar noticias, eventos y los próximos encuentros de Arde. Síganos a través de nuestras redes sociales, @ardered_escenografía en Facebook e Instagram. Una iniciativa que busca fortalecer el sector de la escenografía en Bogotá. ¿Cómo lo hace? Y como lo prometido es deuda, el postre. ¿Cómo lo hace? Espacio pedagógico para la solución de problemas. Laura Biesner, cofundadora de Radio Bestial y artista interdisciplinar, nos compartirá 10 pasos para realizar un podcast. Si te interesa profundizar en este oficio, recuerda que puedes encontrar en nuestra página web la cartilla con un instructivo que acompañará el proceso. Para iniciar, es importante saber que un podcast es una producción sonora narrativa que pueden escuchar cuando ustedes deseen, por demanda. Así que ustedes buscan el contenido en Internet, pueden descargarlo y escucharlo mientras van en un bus, de camino al trabajo, a la casa o lavando la loza, donde ustedes quieran escuchar. El podcast es un formato que se ha puesto de moda durante los últimos 4 años, dado que muchos periodistas, comunicadores independientes y personas en general han sentido la necesidad de transmitir sus opiniones y sus historias en voz alta. Este formato tiene en apariencia una libertad narrativa, es fresco, ligero y se puede escuchar, como les decía antes, en cualquier momento. Paso 1. En medio de tanta información en Internet, es muy importante que ustedes se pregunten qué quieren contar, por qué lo necesitan contar, con quiénes vale la pena contar estas historias, que otras voces los complementan, que los ayuden y que los animen a generar los contenidos de eso que quieren decir ustedes. Y ojo, importante también saber a quiénes les están diciendo esto. Paso 2. Eso que ustedes quieren contar, ¿cómo ha sido visto, analizado?
¿Cuál es su contexto? ¿Qué fuentes de información tienen y cómo las verifican? ¿Qué hallazgos encuentran? ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Tienen hipótesis? Esto es la investigación. ¿Cómo les gustaría que se titulara su programa? ¿Cómo serían las cortinillas y los créditos? Paso 3. Con ese universo se piensa cómo se pone esa información en una línea de tiempo narrativa, en una estructura o arquitectura sonora, con un inicio, un cuerpo y un final que cuenta con unos ritmos, unos tonos y una musicalización. Es importante pensar en generar una serie de varios capítulos que les permita dosificar la investigación y cautivar una audiencia. Paso 4. Luego hay que identificar cuáles son las voces que transmitirán esa información. Es importante que haya una locución para hilar las historias y los materiales sonoros que se han levantado en la investigación. Tengan cuidado con las citaciones de los testimonios, músicas y sonoridades por las leyes del derecho de autor y el respeto a la creación de los contenidos. Paso 5. A continuación, la pregunta es cómo estructuran las voces y cómo esa información se acompaña y dialoga con unas músicas, ambientes, ruidos y pausas. Las texturas sonoras detrás de las voces contribuyen a la sensación de acompañamiento en quien está escuchando. Les aconsejo armar un banco de sonido para ir compilando los archivos que deseen utilizar. Paso 6. La construcción de un guión. Importante que tengan muy presente cómo iniciar y cómo finalizar sus episodios. Les aconsejo identificar varias partes o secciones para los capítulos, ponerle el tono y ciertas puntadas que vayan dando pistas para hilar con el siguiente punto. Paso 7. Ahora procedemos a grabar las voces de la narración. Está muy bien que identifiquen la manera más amena para grabar, si desean por fragmentos o en un formato de falso en vivo. Para grabar por fragmentos, es propicio que tengan un mapa de su línea de tiempo y que titulen los archivos de manera organizada. Si es un falso en vivo, es importante que tengan muy claras las entradas de las músicas sobre la voz para que no se sature el sonido. Paso 8. Con la grabación de las voces, entrevistas, músicas y texturas, procedemos a hacer un montaje multitrack en un programa de edición de audio. Hay varios de licencia gratuita con pensamiento de fuente abierta y fácil manejo como Audacity o Reaper. Paso 9. Luego de tener los materiales montados en el programa de edición, les aconsejo estar muy atentos a las entradas del audio y explorar las transiciones para que los volúmenes sean agradables al oído. Revisar que haya una ecualización adecuada para que no se lastimen las orejas o por el contrario se escuche muy pasito. Cuando ustedes estén satisfechos con el resultado, procedan a exportar la sesión en una calidad de MP3, que a pesar de no ser el formato más fiel a las muestras de audio, es uno de los más ligeros y estándar. Paso 10. Con el archivo de audio para transmitir un podcast, es importante identificar dónde quieren distribuirlo. Hay plataformas gratuitas o pagas. Esto depende del paso número 1, que tiene que ver con quienes los van a escuchar. ¿Recuerdan? Si ustedes tienen identificado el público al que quieren dirigirse, pueden saber con más facilidad en cuáles de estas plataformas quieren ser escuchados. Las más reconocidas son Spotify, Apple Podcast, Himalaya, SoundCloud, entre otras. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando en la escucha de este episodio. Recuerden, estos son los 10 pasos para iniciar su podcast. ¿Qué quieren decir? Investigar, armar la estructura, buscar las voces, hacer el diseño sonoro, elaborar el guión, grabar, editar, exportar y difundir. En la plataforma de Arde hay espacio para todos los integrantes de la red Arde que quieran compartir sus iniciativas de podcast de la escenografía o escenográficos. Les invito a que visiten www.ardered.com para encontrar el instructivo escrito de este decálogo.
Hasta aquí nuestro primer episodio. Acompáñennos en el siguiente capítulo a conocer más historias de la escenografía, más Voces en Red. La música que escucharon en este episodio es de Rompefuego y la banda vocal En Voz, artistas del sello Tambora Records. Este podcast es realizado por el Taller de la Red en alianza con Radio Bestial y Tambora Records. En el marco Proyecto Activación y Consolidación de la Red ARDE, Artistas de la Escenografía en Red, ganador de la convocatoria Activación, Redes Colaborativas y Territorios para las Artes del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2020 del Instituto Distrital de las Artes y Dartes.